Por eso le aprecio mucho al doctor Carlos Galicia Galicia, especialista en conductas adictivas. Bueno, doctor Galicia Galicia tiene un doctorado por la Universidad de California en Los Ángeles en conductas adictivas. Es graduado con especialización en reducción de la demanda de drogas ilícitas por la Academia Internacional de Reducción de las Demandas de Drogas en Roswell, Nuevo México. Es especialista en comunidades terapéuticas para drogas por Daytop, ¿sí? El Instituto Daytop en Nueva Jersey, y es maestro en psicología clínica y maestría en psicología general experimental por la Facultad de Psicología de la UNAM. Acaba de publicar en la Gaceta, y por eso le pedí que por favor hiciera el favor de contestarme, una intervención que dice: debe incluirse detección de fentanilo en pruebas toxicológicas. Doctor Galicia Galicia, me da una gran alegría saludarlo y gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto y el agradecido soy yo por la invitación. Aquí A estoy. ver, doctor, esto del fentanilo, sí, oímos, ¿no?, que en Estados Unidos mueren 90,000, mueren 100,000, que aquí se produce el fentanilo que ya se fabrica en México, sí, pero no solo es para exportar a Estados Unidos. También, doctor, pues ya se ha creado un mercado interno de uso de fentanilo, ¿no? Sí, de hecho, esta parte del mercado interno, del mercado mexicano, no es una sorpresa. Esto del fentanilo, depende de qué fentanilo estamos hablando, porque hay un fentanilo que se ha usado médicamente durante muchos años. El fentanilo es un medicamento que se usa para, especialmente como anestésico, y también es un painkiller, es un analgésico que se recomienda para personas que tienen algunos tipos de cáncer que son muy agresivos y que son muy dolorosos. Entonces, en las zonas hospitalarias, los ambientes hospitalarios, se ha usado durante muchos, muchos años el fentanilo, y se ha usado mal también. Ha habido una gran cantidad de fallecimientos de médicos, de anestesistas, perdón, de enfermeras, de personal hospitalario en general, que tiene sobredosis de fentanilo, pero no se reportan como sobredosis. Estos fallecimientos se reportan como infartos o como algún tipo de accidente cerebrovascular o algún otro diagnóstico, pero no se reporta específicamente por el consumo de la sustancia permitida, de la sustancia que está dentro de los hospitales. Sin embargo, en las calles hay otro tipo de fentanilo, o más bien dicho, Joaquín, otros tipos de fentanilo, porque son una gran variabilidad de los fentanilos que se ofertan en las calles. Y estos son los fentanilos que están produciendo esa gran cantidad de fallecimientos, y que, por supuesto, en el mercado mexicano del consumo de drogas empiezan a producir ese tipo de fallecimientos. Hay un subregistro en México de los casos de fallecimientos por sobredosis, porque, bien lo comentaba usted en la introducción, no hay datos, no hay cuidados, no hay ese factor de prevención, ese factor de... Si la cocaína hace años solamente pasaba por México como una droga de paso, y eventualmente se quedó aquí en el país, con el fentanilo y con cualquier otra droga de las que vienen formadas, se van a quedar en el país y van a encontrar consumidores y consumidoras. Y este hecho del fentanilo y de los fentanilos análogos, que son los que mencionaba yo como fentanilos ilícitos, son los que están produciendo ya fallecimientos en México. Es cierto, la franja fronteriza norte de México, pues por la relación y por la interacción que tiene, es una franja muy dinámica en muchos aspectos, comercialmente, culturalmente, científicamente, socialmente. Eh, Produce un gran dinamismo entre México y esa zona de Estados Unidos. Va reportando una gran cantidad de personas que fallecen por algo que médicamente se llama muerte súbita, que es producida justamente por este efecto del fentanilo. El fentanilo, entre muchos otros factores, produce algo que en inglés se dice wooden chest, en español sería pecho de madera,
que significa que los músculos que están en el pecho se ponen tan rígidos que es imposible a las personas respirar y prácticamente mueren asfixiadas por depresión respiratoria, se dicen, mueren asfixiadas porque no pueden respirar. Antes se produce hipoxia, se daña el cerebro, en general se daña todo el organismo, pero cuando llega el fallecimiento se asocia a algo que se llama muerte súbita, que significa, ¿por qué falleció? Pues por miles de causas, pero no hay una causa definida, de tal forma que el fentanilo en México ya está produciendo estas muertes, ya está produciendo los efectos tan devastadores que vemos en las noticias o en cualquier video que se pueda conseguir en YouTube o en cualquier otro lugar. Y es necesario prevenirlo porque la tradición en México es que se solicita a los centros de rehabilitación, que es otro tema también muy importante, de los centros de rehabilitación, que hagan pruebas toxicológicas a las personas que ingresan a este tipo de centros. Tomemos en cuenta, Joaquín, que estos centros, la gran mayoría de centros que existen en México son privados. Centros que dependan del gobierno federal o de los gobiernos estatales son contados con los dedos de la mano y los demás son centros privados. Entonces, los controles que hay sobre las prácticas en estos centros no alcanzan a prevenir justamente qué se hace con estas pruebas que les denominan de antidoping para conocer qué sustancias se está consumiendo la persona que va a ingresar a este centro. Y por supuesto, en relación al fentanilo, no hay esos reactivos para poder detectar el consumo. Además, es muy difícil detectarlo porque en un promedio de 3 o 4 días después de que se consumió, ya es casi imposible el proceso de detección. Entonces, se necesita incluir en el banco y en el requisito de ingreso a un centro de tratamiento por uso de sustancias es este material para las pruebas reactivas de fentanilo. Además, se habla de ese proceso de adicción en la Academia Americana de Psiquiatría de Adicciones y la Sociedad Americana de Medicina de Adicciones. Se está luchando por dejar a un lado el término adicción y hablar justamente de los efectos de bajo consumo, mediano consumo y alto consumo, que es más fácil definir cuáles son los efectos de estos niveles de consumo a estigmatizar a las personas que usan cualquier tipo de drogas con un solo adjetivo. Y esa es la realidad que tenemos en este país, en México. Es necesario producir una gran cantidad de movilización conceptual, de movilización social para prevenir justamente fallecimientos y prevenir que llegue tan rápido esa otra epidemia que está sucediendo en Norteamérica con respecto al fentanilo. Ahí dice en Estados Unidos, doctor Galicia, que en México hay un subregistro de muertes, porque Sí. mientras ellos tienen 91,000, en México se han reportado 5 muertes por fentanilo, que me parece una cifra que... Ya se actualizó, ya no son 5, ya son 87. 80. Pero Bueno, comparado aún a así esas hay... 87. sí. Bueno, tiene que haber un registro, un subregistro, ¿no, doctor? Sí, sí, de hecho, y el punto dificilísimo aquí es que ese subregistro impide que sea necesario y que se obligue a los gobiernos en los 3 niveles que existen en este país a producir esas campañas tan necesarias de prevención. Por eso hablaba de ese término de adicción. Ese término de adicción ha impedido aprovechar fuertemente una gran cantidad de recursos que hay para prevenir el uso de sustancias. En cambio, cuando hablamos de mediciones concretas las personas tienen un bajo consumo de una sustancia o tienen un consumo mediano de la sustancia o tienen un consumo grave de sustancia, entonces ya podemos actuar dependiendo de esos niveles de consumo.
no así cuando a todos los cortamos con la misma tijera. Ahora, doctor, veo, usted lo escribió, lo publicó aquí en la Gaceta de la UNAM. ¿Es Sí, exacto esto, que el fentanilo es un opioide sintético que llega a ser 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina? sí, sí, y eso es el fentanilo. Uno de los análogos del fentanilo de los que yo mencionaba, de los que se usan en las calles, se llama ah, eh, carfentanilo. Es un anestésico que se usa en elefantes y es 10,000 veces más potente que la ¿Eh? propia heroína. Aquí quiero hacer ¿10 una... mil veces? Sí, 10,000 veces está medido. La CDC, NIDA en Norteamérica, la propia Sociedad Americana de Adicciones y la Sociedad Americana de Psiquiatría de Adicciones tienen estas mediciones muy puntualmente. Quiero aprovechar, Joaquín, para mencionar que estos datos que se están mencionando en ese artículo en la Gaceta de la UNAM, eh, son posibles de conocer por la obra que el doctor Óscar Próspero García está produciendo en el Seminario Internacional de Adicciones del Ah, Laboratorio de Cannabinoides de la Unidad de Fisiología Celular de la UNAM. Esto es importante porque en ese, cada mes, la última semana de cada mes, el doctor Próspero invita a especialistas de todo el mundo a aportar datos sobre temas como este, específicamente temas que socialmente no pueden ser tan conocidos porque hay una brecha entre lo que se hace en la investigación y la forma de cómo se difunde y la forma de cómo llega eh, al público en general. Y entonces es muy importante esta actividad y labor que el doctor Próspero está haciendo. Y por favor los invito a que se conecten, es gratuito, aparte es gratuito el seminario y el nivel de los expositores es obviamente muy, muy alto, es muy importante. Regresando al fentanilo, que pues no me salí mucho del tema con esto del doctor Próspero, eh, el carfentanilo, decía, es un anestésico que se usa en elefantes. En un seminario me preguntaban cuál era la dosis para considerar una sobredosis y yo les mencionaba, es tan potente esta serie de sustancias análogas de fentanilo. Es fentanilo, pero en realidad no sabemos qué más contiene, porque está hecho en laboratorios clandestinos. Entonces, solamente las personas que lo fabricaron conocen perfectamente bien las fórmulas que utilizaron. El tema es que llega a las calles y en las calles está produciendo, además de esas muertes súbitas, además de todas esas uh, imágenes tan impactantes que vemos en los videos de YouTube, en las noticias, está produciendo altos costos en la atención. Hoy en la mañana todavía estuve en un seminario que habla sobre el tratamiento con un agonista del fentanilo que se llama buprenorfina. Hasta el 31 de diciembre del año pasado, el uso de buprenorfina tenía que estar regulado por la DEA, por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. A partir del 1 de diciembre, el presidente Biden emitió un decreto en donde la buprenorfina y la naloxona se vendan libremente en farmacias de cualquier lugar de Estados Unidos. Y esto fue porque las protestas de muchas personas hacia el control de estas sustancias hablaba de que, pues sí, ya se conoce que son sustancias que salvan vidas, son sustancias que pueden despertar a alguien que está en un proceso de sobredosis, lo pueden atender bastante bien, pero no era muy sencillo acceder a estas sustancias. Ahora, a partir del 1 de enero, es posible comprar estas sustancias en cualquier farmacia sin receta médica. Es legal que alguien proporcione estas sustancias a quien tiene una sobredosis. Y aparte, hay una serie de recomendaciones muy prácticas sobre el consumo. Si alguien usa fentanilo o usa cualquier otro opioide,
o usa metanfetaminas, el famoso cristal, que también está muy de moda, se recomienda que no se droguen solos. Es decir, que busquen a alguien que los acompañe o que las acompañe mientras están drogando, por si entran en una etapa de descontrol o entran en una etapa asociada a sobredosis, pues las personas que los atienden puedan suministrarles naloxona. Especialmente se venden kits de naloxona y hay eh, una presentación de naloxona que es un spray que se rocía en la nariz y que evita que las personas mueran y estabiliza el cuerpo de esas personas en una forma muy rápida y una forma muy exitosa. Entonces aquí el tema muy importante sigue siendo cómo tratamos estos procesos que en el caso de no tratarlos van a generar empeoramiento en la salud de las personas que usan la sustancia, altos costos en los sistemas de salud y aparte un descontrol en los sistemas de salud porque se necesitan seminarios como estos que estoy tomando. Yo tengo ya 3 años tomando estos seminarios, semana tras semana. Uno de esos seminarios, de nombre X-Waiver, desapareció cuando el presidente Biden abrió esta temática de comprar libremente esas sustancias en las zonas norteamericanas. Pero precisamente este sábado que viene se abre la primera generación de entrenamiento especializado en el manejo de buprenorfina y de kits de naloxona para poder atender específicamente las crisis. Entonces, estos datos, perdón. Sí, no, dígame. Estos datos que estoy comentando resultarían seriamente necesarios para un país como México, tan grande, con tantos Méxicos que existen, todo el mundo lo decimos, en todas las condiciones socioeconómicas, académicas, de cualquier índole, de tantos Méxicos que existen, que es necesario que el sistema de salud no espere a que se produzca esa epidemia que ya existe en Norteamérica y pues que evidentemente nos preparemos como país y como instituciones privadas y públicas, como agencias gubernamentales y como agencias privadas para poder hacerle frente al embate que viene ya. Ahora, no es solamente el fentanilo, hay otras drogas formadas en la fila de los consumidores y de los distribuidores de drogas. Y entonces, así como va a ser un embate gigantesco el fentanilo, las drogas que vienen formadas también son drogas muy complicadas, que son drogas que también se producen en laboratorios y pues van a producir una crisis muy grande en el sistema de salud mexicano, de tal forma que pues es muy importante prepararnos en ese momento. Así es. Bien, doctor Galicia, le aprecio mucho, Carlos, que me haya contestado, es muy ilustrativo y sobre todo está documentando una realidad que no queremos ver. Pero ahí está y creciendo y lo abrazo con afecto. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien el doctor Carlos Alejandro Galicia, especialista en conductas adictivas.